Pues a ver, cuando configuramos el GPS para ir a un sitio nuevo, hay una sensación casi embriagadora de control absoluto, ¿verdad? Ya, totalmente. Es esa ilusión de que lo tienes todo dominado. Exacto. Introducimos la dirección exacta, el mapa de la pantalla traza una línea azul perfecta, impecable, y da la impresión de que lo único que hay que hacer en la vida es seguir las instrucciones paso a paso. Gira a la derecha, mantente en el carril izquierdo. Todo muy pautado. Eso es. Todo parece estar bajo un mando consciente y firme por nuestra parte. Y claro, a la mente humana le encanta eso. Nos fascina sentir que llevamos el volante, o sea, que estamos decidiendo de manera totalmente consciente y racional hacia dónde vamos en cada milisegundo de nuestra existencia. Nos encanta ser los capitanes de nuestro propio barco. Exacto. Es una sensación maravillosamente lineal y, bueno, predecible. Pero luego observamos cómo transcurre realmente un martes cualquiera en nuestra vida cotidiana. El despertador suena y antes de que los pies toquen el suelo, ya estamos mirando la pantalla del móvil. Madre mía, sí. Es automático. Y de repente nos damos cuenta de que hemos pasado 40 minutos deslizando el dedo por una red social. O sea, sin registrar absolutamente nada de lo que veíamos. Pues llegas a la oficina y encadenas 4 reuniones seguidas. Eso es, respondiendo correos al mismo tiempo, desde el ordenador. Todo esto sin detenernos ni siquiera para hacer una respiración profunda. Vamos, que el GPS interno está completamente apagado. Y aún así, seguimos avanzando a toda velocidad hacia ninguna parte. Y ese es el problema fundamental al que nos enfrentamos en la actualidad, según las fuentes que analizamos hoy. O sea, creemos fervientemente que estamos conduciendo el vehículo. Pero en la cruda realidad operamos bajo un piloto automático implacable. Estamos siendo arrastrados por una inercia colosal que ni siquiera hemos elegido de forma deliberada. Lo cual nos lleva directamente al núcleo de nuestro análisis a fondo de hoy. Para quien nos escucha, tenemos una misión verdaderamente fascinante sobre la mesa. Así es, vamos a explorar algo muy profundo. Vamos a explorar en detalle cómo nuestras rutinas diarias más mundanas, esas cosas que hacemos sin pensar, moldean en última instancia nuestra mente, nuestra ansiedad y, bueno, nuestro estado. Un tema que nos toca a todos, sin duda. Y para ello nos vamos a basar en un artículo muy revelador publicado en el portal haventoday.org a finales de agosto de 2025. El texto se titula The Habit of Prayer, o sea, el hábito de la oración. Un artículo que, por cierto, extrae sus conceptos principales de un libro bastante brillante llamado The Common Rule, del autor Justin Whitmel Earley. Y ya desde el primer momento, este autor plantea una pregunta que te detiene en seco. La pregunta es la siguiente. ¿Formamos nosotros nuestros hábitos o son nuestros hábitos los que nos forman a nosotros? Es una inversión de roles bastante inquietante, la verdad. Totalmente. Porque asumimos que un hábito es simplemente una herramienta que utilizamos a nuestra conveniencia. Pero la premisa aquí es que el hábito es el escultor. ¿Y nosotros somos la arcilla? Exactamente. Vale, vamos a desgranar esto. Porque esta pregunta es el hilo conductor ideal para cualquier persona que esté buscando un poco de claridad y que se niegue a ser aplastada por la sobrecarga de información moderna. Claro, es que esta cuestión nos lleva de frente a la epidemia de la ansiedad en la que vivimos. Una epidemia brutal. Mientras revisaba este concepto de lo que el autor llama los hábitos invisibles, me vino a la mente una imagen muy gráfica. A ver, cuéntame. Pues imaginemos la pantalla principal de un teléfono móvil. A simple vista, todo parece en orden. La pantalla está tranquila, no hay ninguna aplicación abierta que podamos ver. Todo parece en calma, ¿no? Claro, creemos que el dispositivo está en reposo ahorrando energía. Pero en la sombra, o sea, en el segundo plano de ese sistema operativo, hay una aplicación rastreando la ubicación mediante el GPS. Otra actualizando correos compulsivamente. Eso es. Y una tercera descargando archivos inmensos. Todas consumen la batería a una velocidad pasmosa, pero sin dar ninguna señal visual. Es una analogía soberbia para explicar lo que nos pasa internamente. Y de repente llega el mediodía. Hay que hacer una llamada urgente o entrar a una reunión virtual y el indicador de batería parpadea en rojo antes de que el móvil se apague por completo. Te quedas tirado. Nos quedamos sin energía para lo que realmente importa. Y lo más frustrante es no saber siquiera en qué momento se esfumó toda esa vitalidad.
Lo fascinante aquí es cómo esta ilusión tecnológica refleja exactamente nuestra ilusión psicológica. A ver, ¿cómo es eso? Pues que el texto de Early sugiere que creemos que somos libres porque elegimos qué ropa ponernos por la mañana o qué tipo de café pedir. Pero la realidad es otra. Claro, la estructura invisible de nuestro día ya ha decidido por nosotros que viviremos en un estado de alerta y agotamiento constante. Es que es tal cual. El artículo señala una paradoja que, según el autor, es desgarradora para el creyente. Plantea que el Evangelio promete una paz profunda que sobrepasa todo entendimiento. Sí, esa es la promesa central. Sin embargo, las fuentes argumentan que, en la práctica diaria, la inmensa mayoría de las personas no experimentan sus días como un espacio de libertad, lo viven como una carrera de supervivencia. Porque la fuerza de voluntad no sirve de nada contra un sistema operativo que está fallando en segundo plano. Precisamente. O sea, intentar esforzarse más para no tener ansiedad es como gritarle al teléfono para que no se quede sin batería. Exacto, es absurdo. Por eso la propuesta del libro The Common Rule no es un simple consejo motivacional de, bueno, deja de mirar la pantalla y ya está. Claro, va mucho más allá. El texto se apoya en cómo los hábitos crean surcos en el cerebro. Un hábito arraigado no se elimina por decreto, tiene que ser reemplazado por otro que ofrezca una recompensa superior. Y por eso Early propone sustituir esos hábitos destructivos mediante un modelo estructurado y sumamente intencional, ¿verdad? Eso es. El autor estructura esto en 8 prácticas concretas. Son 4 hábitos diarios y 4 hábitos semanales. Y todos ellos, según el libro, están diseñados para reorientar el amor hacia Dios y hacia el prójimo. Es un ecosistema completo, no es solo un parche aislado. Es un ecosistema, exactamente. Y aunque hoy profundizaremos en uno en particular, el artículo nos da el marco completo. Sí, me parece vital no quedarnos solo en la superficie. ¿Cuáles son esos hábitos diarios? Pues los 4 diarios consisten en, primero, arrodillarse para orar 3 veces al día. Ajá. Segundo, compartir al menos una comida con otras personas. Tercero, pasar una hora completa con el teléfono apagado. Esa duele. Ya te digo. Y cuarto, leer las escrituras antes de mirar el teléfono por la mañana. Madre mía, solo el hecho de no coger el móvil antes de leer por la mañana ya parece, vamos, un acto de contorsionismo extremo para la mayoría de nosotros. Desde luego que sí, cuesta horrores. ¿Y los hábitos semanales cuáles serían? Los semanales, según detalla el autor, incluyen tener una hora de conversación profunda con un amigo, limitar el consumo de medios y entretenimiento a 4 horas a la semana. ¿4 horas a la semana? ¡Wow! Sí, tela. También ayunar de algo durante 24 horas. Y finalmente, guardar un día de reposo absoluto, lo que se conoce como el sábado. Todo este andamiaje busca contrarrestar las mentiras que nos cuenta la cultura moderna sobre quiénes somos, según plantea el autor. Así es una resistencia activa. Pero bueno, nos vamos a centrar en el primer hábito diario, porque es el que choca de forma más frontal y espectacular contra esa ansiedad de la que hablábamos. Sí, la práctica de detenerse para orar 3 veces al día. Por la mañana, al mediodía y por la noche. Pero claro, a ver, si esta inercia invisible nos está agotando, la solución requiere introducir una fricción deliberada. Una parada en seco. Y curiosamente, las fuentes no nos ofrecen un truco de productividad recién salido de Silicon Valley. No, nos invitan a mirar hacia la antigüedad. Porque la inercia de la vida, aunque ahora tenga pantallas táctiles, el autor argumenta que es una condición humana ancestral. O sea, que viene de lejos. Desde los primeros días del cristianismo. Las fuentes explican que la iglesia primitiva entendió que el corazón humano es como una brújula defectuosa. Que tiende a desviarse del norte verdadero si no se recalibra constantemente. Exacto. El artículo cita un documento de la iglesia primitiva llamado La Didaxia, escrito a finales del siglo I. Estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Y en ese texto ya se instruía a los creyentes a detenerse y recitar el Padre Nuestro 3 veces al día. O sea, no era una sugerencia para los que tuvieran tiempo libre el fin de semana. Para nada. Era el ritmo fundamental sobre el que se construía la vida comunitaria. A ver, entiendo el peso histórico, de verdad que sí, pero tengo que jugar al abogado del diablo aquí, pensando en nuestro ritmo de vida actual. Dispara. Añadir 3 pausas obligatorias, 3 momentos de oración a un martes que ya es frenético, donde la bandeja de entrada está en llamas y apenas hay tiempo para tragar un sándwich frente al ordenador. Sí, parece contraproducente. Suena a receta garantizada para el fracaso. O sea, suena a que se va a convertir en otra tarea agobiante en la lista de cosas por hacer. Y que solo va a generar más culpa. Exacto.
cuando inevitablemente nos saltemos la pausa del mediodino, porque no nos da la vida. Es el escepticismo natural de la era moderna, donde medimos todo por su eficiencia. Claro, todo tiene que ser productivo. Sin embargo, si conectamos esto con el panorama general que presenta el artículo de haventoday.org, descubrimos que el propósito de estos ritmos diarios es la antítesis de añadir una carga. O sea, ¿no es para sumar estrés? Para nada. El texto aclara que la iglesia primitiva nunca diseñó estos momentos como una forma de ganar puntos kármicos o de impresionar a la divinidad. Ah, vale. O sea, que no estamos hablando de un peaje espiritual que hay que pagar religiosamente para que el día te salga bien. La palabra que utilizan las fuentes es anclas. Estas pausas actúan como anclas para el alma. Anclas. Me gusta esa imagen. Visualicemos un barco en medio del océano, atrapado en una corriente submarina brutal. Vale, lo tengo. Si no hay un ancla pesada que se aferre al lecho marino, la corriente arrastrará a la embarcación sin remedio. Da igual con cuánta furia intente remar en contra de la corriente. Y en la vida moderna, esa corriente destructiva toma la forma de la distracción constante, las notificaciones de las redes sociales, el miedo al futuro o la simple desesperación. Exacto. Entonces, el ancla no hace que la corriente desaparezca, no. No, la corriente sigue ahí. Pero impide que nos arrastre. Esa es la clave. La práctica histórica de esta oración triple se basa, según el autor, en recordatorios continuos del cuidado soberano de Dios, sin importar lo caótico que sea el entorno. ¡Qué interesante! De hecho, las fuentes hacen una referencia preciosa al Salmo 55, versículo 17. ¿Qué dice exactamente? El salmista declara de forma explícita: en la tarde, en la mañana y al mediodía, clamo y me angustio, y Él escucha mi voz. ¿Es un patrón rítmico deliberado? Eso es una interrupción consciente del ciclo de la ansiedad. Siguiendo con esa imagen visual del barco, echar un ancla gigante y pesada al fondo del mar no es algo que ocurra por accidente mientras estás mirando las nubes. Desde luego que no. Requiere una acción contundente, requiere apagar los motores y frenar el avance a propósito. Y creo que esto nos sitúa en un choque frontal con cómo entendemos el éxito y el valor personal hoy en día, ¿no crees? Totalmente. Si estas pausas actúan verdaderamente como anclas, necesitamos comprender cómo logran cambiar nuestra estructura interna, porque vamos a tope todo el día. Y el autor argumenta que es un choque sísmico contra esa mentalidad contemporánea. Romper la inercia de la autosuficiencia es el verdadero campo de batalla de este hábito. El artículo subraya con mucha agudeza que la oración, y cito casi textualmente, nunca es solo un momento de silencio. Exacto. O sea, no se trata de una técnica de meditación o atención plena para bajar la tensión arterial y luego volver a ser una máquina de producir en la oficina. No, las fuentes utilizan un término teológico muy específico aquí: medio de gracia. Y siendo totalmente honestos, a veces estos términos suenan a jerga abstracta que carece de aplicación práctica para quien nos escucha. Sí, pueden sonar un poco lejanos. ¿Cómo podríamos aterrizar la idea de que la oración es un medio de gracia, según lo plantea el texto? Pues mira, una forma muy práctica de entenderlo, basándonos en los conceptos del libro, es pensar en una tubería en medio de un desierto. Vale, una tubería. La tubería de cobre en sí misma no es el agua. O sea, el tubo no tiene el poder de calmar tu sed. Claro, es solo metal. Pero es el conducto físico, real e indispensable por el cual fluye el agua vital. Y las pausas de oración, según Early, son esas tuberías. Entiendo. O sea, al detenernos físicamente en medio del día, abrimos la válvula para que esa gracia fluya. Para que una fortaleza externa reemplace nuestro propio agotamiento. El autor dice que estamos declarando con nuestro cuerpo y nuestro tiempo que el universo no depende de nosotros. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque plantarse, detener el ritmo frenético justo en mitad de la jornada laboral, en ese mediodía caótico, solo para admitir dependencia absoluta, Es un acto muy potente. es que me parece el acto de rebelión definitivo contra la cultura de la productividad tóxica en la que vivimos. Una rebelión en toda regla. Es como si el mundo entero nos estuviera gritando constantemente: produce, avanza, si te paras te quedas atrás, tu valor es lo que haces. Ese es el mensaje de la sociedad, sí. Y en medio de ese ruido ensordecedor decidimos frenar y decir: no, el mundo seguirá girando aunque tarde 3 minutos más en enviar este maldito informe. Es una rebelión magnífica y, según las fuentes, profundamente liberadora. Al detenernos, destronamos a la urgencia.
Y las fuentes respaldan esta perspectiva, profundizando en cómo esta práctica reeduca nuestro ser interior, ¿verdad? Sí, explican que a medida que pasa el tiempo, estos ritmos constantes de pausa entrenan literalmente nuestros corazones para descansar en esas promesas. Nos enseñan a dirigir la mirada hacia otra parte, tanto en la angustia abrumadora como en la gratitud más mundana. Es una redirección de la atención. En vez de mirar obsesivamente el problema, cambiamos el foco. Y la sabiduría acumulada a lo largo de los siglos respalda esto, según el artículo. Sí, de hecho el texto establece un paralelismo que me parece muy brillante. Cuéntame. Dice que de la misma manera que los credos históricos, por ejemplo el credo de los apóstoles, se escribieron para dar claridad intelectual frente a la confusión mental de la época, Sí. pues de esa misma manera los hábitos rítmicos de oración se diseñaron para dar claridad y dirección práctica frente a la confusión de nuestros días. O sea, nos estructuran internamente cuando el caos exterior amenaza con desmoronarnos por completo. Eso es. Y para cimentar esto, el artículo recurre a dos pasajes fundamentales de la Biblia que anclan esta idea de dejar de depender de nuestra propia fuerza bruta. ¿Cuáles son esos pasajes? Menciona dos referencias clave. La primera es Filipenses capítulo 4, versículo 6. Ajá. Es un mandato rotundo. Por nada estéis afanosos. En lugar de ceder a la inquietud, la instrucción es presentar las peticiones a Dios con acción de gracias. Según el texto, es el antídoto directo contra esa ansiedad de fondo, ese sistema operativo que nos drena la batería. Exactamente. Y la segunda referencia es Juan capítulo 15, versículo 4. La famosa analogía de la vid y los pámpanos. Esa imagen es muy potente. Sí, el pasaje recuerda de forma tajante que ninguna rama puede dar fruto por sí sola si se desconecta del tronco principal. Es una imagen demoledora para el ego moderno. Esa frase de separados de mí, nada podéis hacer. Golpea directo al orgullo de la autosuficiencia. El texto enfatiza que estos hábitos son un recordatorio constante de que, dentro de esta cosmovisión, Cristo es el Señor de cada hora del día, no solo una figura distante a la que se le dedica a una hora el domingo por la mañana. Incluye el señorío sobre un martes a las 3 de la tarde, cuando todo en la oficina parece colapsar. Pero claro, una vez que hemos levantado todo este imponente edificio teológico y psicológico, necesitamos ponerle puertas y ventanas. O sea, tenemos que hacerlo manejable. Aterrizarlo un poco. Porque la teoría es deslumbrante, suena genial, pero el lunes por la mañana a las 8, la inercia ataca sin piedad. Y el conocimiento que no se puede aplicar genera aún más frustración, estoy seguro. Por suerte, los consejos derivados del libro de Common Rule son extremadamente compasivos y pragmáticos para cualquiera que se sienta abrumado por todo esto. Sí, la regla de oro que propone el autor para empezar es muy sencilla. Empezar poco a poco. Hacerlo diminuto. Exacto. El artículo subraya que no hace falta retirarse a un monasterio de clausura. Menos mal. Ni tampoco hace falta componer oraciones de 40 minutos con un lenguaje victoriano súper complejo. De hecho, dice literalmente que las oraciones no tienen que ser largas en absoluto. Pueden ser brevísimas. Pueden ser frases tan simples como un «Señor, ayúdame» murmurado en el pasillo de la oficina mientras vas a por café. O un simple «gracias» al ver un rayo de sol. O sea, una pequeña pausa por la mañana, otra de estas frases al mediodía y otra por la noche. Y ya está, nada más. Es una puerta de entrada sin barreras. El autor insiste en que no exige erudición ni requerimientos de tiempo que sean imposibles para un trabajador de hoy en día. Solo exige un mínimo de intención. Eso es. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de resultados prácticos? Porque claro, surge un escepticismo que es inevitable. Normal. Estamos argumentando seriamente que una frase de 3 segundos, pronunciada al mediodía, un suspiro de «Señor, ayúdame», frente al teclado, tiene el peso suficiente para transformar la trayectoria completa del resto del día. Suena un poco utópico, ¿no? Es que suena a que estamos intentando apagar un incendio forestal con un vaso de agua. Es una duda completamente razonable, y el autor sabe que parece desproporcionado. Pero esto plantea una pregunta importante que las fuentes abordan directamente. A ver. Nos llevan al famoso mandato de la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. El llamado a orar sin cesar. Claro, ¿cómo se logra eso sin abandonar la sociedad y aislarte de todo? Pues el autor concluye que la clave está en que esos 3 segundos no son un evento aislado, tienen un poder acumulativo fenomenal. El texto no propone que sea un conjuro mágico que soluciona el problema de ansiedad instantáneamente. Para nada. Según explican las fuentes, esta oración diaria actúa moldeándonos lentamente. A fuego lento. Eso es.
No es la longitud de las palabras lo que tiene poder de transformación, es la frecuencia constante de esa reorientación. Esos instantes brevísimos, acumulados día tras día, semana tras semana, actúan como señales luminosas, ¿no? Exacto. Señales que recuerdan la realidad profunda de Hechos capítulo 17, versículo 28. Que dice que verdaderamente en él vivimos, nos movemos y existimos. Entender eso lo cambia todo. Claro, es el equivalente a hacer pequeñísimas pero constantes correcciones de rumbo en el timón del barco, Muy buena analogía. en lugar de darnos cuenta al final del año de que estamos en el continente equivocado e intentar pegar un volantazo desesperado para arreglarlo. Exacto. Son ajustes milimétricos que te mantienen en el rumbo. Y el texto también nos recuerda el Salmo 46, versículo 10. Que es una invitación que desafía toda nuestra cultura, la verdad. Sí, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y aquí reside la respuesta del autor a la duda sobre los 3 segundos. Que la brevedad no es un fallo del sistema. No, la brevedad de la pausa es su mayor virtud. Ese instante de quietud actúa literalmente como un cortocircuito. Un cortocircuito en el bucle de la ansiedad. Detiene en seco la espiral de pensamientos catastróficos en el cerebro antes de que adquieran una inercia que no puedas parar. O sea, interrumpe el piloto automático y cierra a la fuerza esas aplicaciones emocionales en segundo plano que nos están drenando la batería vital. Y nos ancla de nuevo en la realidad del presente. Qué forma tan excepcional de entender una práctica antigua y aplicarla como solución directa a nuestros problemas más modernos, la verdad. Es muy revelador. Pues creo que es un buen momento para hacer una pequeña recapitulación del viaje que hemos realizado en este análisis a fondo. Perfecto. Comenzamos reconociendo una realidad incómoda que plantea el texto, que vivimos operando como autómatas, esclavos de pantallas y agendas imposibles. Y soportando un ruido ensordecedor que nos genera una ansiedad crónica. Exacto, estábamos siendo moldeados por una inercia invisible sin darnos cuenta. Y desde ese diagnóstico contundente de Justin Whitmel Earley, profundizamos en cómo la antiquísima práctica de establecer 3 pausas diarias para la oración, mañana, tarde y noche, actúa como un ancla poderosa. Desmentimos la idea de que esto sea una tarea adicional que nos vaya a generar culpa, entendiendo, según el texto, que es un medio de gracia. Esa tubería que reabastece nuestra energía. Es un acto de rebeldía, de hecho, que transforma días desenfocados en una vida intencional, una vida anclada en algo externo y no en los frágiles logros personales. Es un cambio de paradigma total. Ha sido una exploración verdaderamente fascinante de estas fuentes, un recordatorio para todos de que los hábitos importan muchísimo. Y bueno, para despedirnos, queremos dejar a nuestra audiencia con una reflexión final flotando en el aire. Un pensamiento muy necesario para llevarse a casa. Un pensamiento que nace de esa premisa inicial del libro de Common Rule, sobre cómo nuestros hábitos, de manera silenciosa pero implacable, nos acaban formando. Imaginemos por un instante este escenario. Dado que nuestras pequeñas rutinas dictan en quién nos convertiremos a largo plazo, si pudieras revisar tu día de ayer de manera totalmente objetiva, como si fueras un científico imparcial examinando los datos de un experimento ajeno. Espera, quiero reformular eso para nuestra audiencia. Si pensemos en ello a nivel global. Eso es. Si revisáramos nuestro día de ayer como científicos imparciales, ¿qué dirían realmente nuestras costumbres, esos hábitos invisibles y nuestras formas de pausar sobre en qué o en quién estamos poniendo nuestra ancla verdaderamente?